Esta semana estuvimos leyendo Segunda de Crónicas del 9 al 14 y fueron unas lecturas muy interesantes, muy buenas y muy profundas. Y en esos pasajes de Segunda de Crónicas, yo quisiera contestar esta pregunta de algo que sucedió en estos capítulos que son muy importantes en la historia del pueblo de Israel. En el Israel de hoy, el que usted escucha en las noticias que hay guerra en Israel y que la franja de Gaza y todo eso, esto tiene que ver con esto que vamos o que leímos esta semana y que está en el estudio bíblico. Y la pregunta es, ¿por qué se dividió el pueblo de Dios? Y antes de comenzar a hablar del primer rey que tuvo Israel, que fue Saúl, voy a devolverme un poquito para dar contexto, y es las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel, usted sabe que las 12 tribus vienen de Jacob. Jacob después se le cambió el nombre y Jacob se llamó Israel. Entonces, cuando dicen las 12 tribus de Israel, es como están diciendo las 12 tribus de Jacob. Es como si estuvieran diciendo hoy, por ejemplo, en el occidente, las 12 tribus de Camilo, o las 12 tribus de Cindy, o las 12 tribus de Leo. Entonces, en la Biblia, cuando dicen las 12 tribus de Israel, se está refiriendo a una persona que se llamó Jacob. Y esas 12 tribus, que fueron hijos que él tuvo con varias mujeres, fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esas 12 tribus se conquistaron la tierra, pero llegó un momento en que esas 12 tribus comenzaron a mirar a las otras naciones alrededor y a decir, oiga, esas otras naciones tienen un rey. Y queremos que Dios nos dé un rey. ¿Cómo se puso el corazón de Dios? Muy mal, porque obviamente Dios quería ser el rey, pero ahí hubo un cambio de un concepto que se llama teocentrismo a antropocentrismo. Es decir, es un cambio de paradigma importante que está en la Biblia, y es que el pueblo de Israel tenía a su rey, que era Dios, teocentrismo, el centro era Dios, y el mismo pueblo dijo, no queremos que sea Dios, queremos que sea un hombre. Y entonces el hombre que pusieron fue Saúl. ¿Listo? Saúl. Ahora, los números en la Biblia tienen todo un estudio, ¿no? Y hay gente que le encanta la numerología bíblica. Y yo no le voy a hablar mucho de numerología bíblica, solamente los uso por mi matemática y mi amor a las matemáticas, que me ayudan a ver como patrones. Y es que estos tres primeros reyes, Saúl, David y Salomón, reinaron exactamente el mismo tiempo. 40 años, 40 años y 40 años. ¿Por qué? No lo sé. Pero así está escrito en la Biblia, que son 40 años. Saúl comenzó a desviarse de lo que Dios le había pedido que hiciera como rey. Y en algunas guerras, sobre todo en dos, contra los filisteos y contra los amalecitas, Saúl no hizo lo que Dios le pidió. ¿Qué le pidió Dios? Que destruyera todo lo que conquistara, que no se quedara con botines ni con la gente, porque la gente le iba a empezar a mezclar el pueblo, y Saúl no lo hizo. Y por eso, entonces, Dios desechó a Saúl del reinado y pusieron a David. ¿Listo? Y David, voy a decir esto importante para ahorita hacer la conexión. Saúl viene de la tribu ¿de cuál tribu cree que viene? De las 12 tribus. De Benjamín, correcto. De Benjamín. Y David y Salomón vienen de la tribu de... Ok, Benjamín y Judá. Dato curioso. ¿Cuál era el hijo de la mamá que más amó Jacob? De esos dos. Benjamín. Benjamín era el hijo de Raquel. Benjamín. ¿Sí? Y Judá era hijo de Lea. Pero Jesús viene de la tribu de Judá. ¿Listo? Ahí le dejo ese dato curioso, porque a veces decimos, no, claro, Jesús vino de la esposa que más amó Jacob. Error. Jesús vino de Judá, David, Salomón, y van pasando todas las genealogías, llegamos a Mateo capítulo 1, y Mateo capítulo 1 nos parece súper requete aburrido,
porque nos habla de toda la genealogía de Jesús, pero lo interesante de Mateo 1 es que Mateo 1 señala que Jesús viene de Judá, pero Judá no era la esposa que más amó Jacob, era Lea. O sea, la ancestra de Jesús es Lea, no es Raquel. ¿Listo? Así es que David va al trono y David reina 40 años y después de los 40 años deja en posesión a su hijo Salomón, que era muy joven. Cuando Salomón subió al reinado era muy, muy joven. Y hay una famosa historia, ¿no?, que dice que Salomón, Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo, quiero carro, casa y beca. Quiero la cuenta llena, bancaria, que nunca sienta lo que es escasez o necesidad. Y quiero que mis hijos sean prósperos y felices y que ellos tengan también carro, casa y beca y fincas y un gran imperio. ¿Sí o no? No, Salomón solo pidió sabiduría. Y Dios le concedió todo lo demás por default. Así es que viene Salomón, pero aquí hay un crash. Y ese crash lo leímos esta semana en Segunda de Crónicas del 9 al 14, ¿sí? Y es que hubo una división en el reino de Israel. ¿Por qué? Porque Salomón muere y sube al trono Roboam, su hijo. ¿Listo? ¿Cuántos años gobernó Roboam? Por default, por inferencia de los números y los colores. ¿Cuántos números Jeroboam? Ningún rey de Israel volvió a reinar 40 años. Reinaban 2, 3, 7, 10, 15, 20, 22 a lo sumo. Ningún rey de Israel volvió a reinar 40 años. Solamente Saúl, David y Salomón. Y este crash que leímos esta semana sucedió porque cuando Salomón muere, había una gran carga de las personas que habían construido el templo y estaba la gente cansada y había una cantidad de impuestos. Nada parecido como Colombia hoy, pero habían muchos impuestos. Y la gente estaba como cansada y cargada y con un trabajo forzado. Y vienen y le dicen al nuevo rey, a Roboam, le dicen, por favor, baja las cargas. ¿Y qué hizo Roboam? Roboam dijo, voy a consultar con los ancianos. Todos aquí seríamos ancianos para ellos, ¿no? Bueno, excepto Isa. Excepto Isa y otros por ahí. Pero todos seríamos, los ancianos le dijeron, sí, estamos de acuerdo, baja las cargas, el pueblo ha sido muy forzado, la construcción del templo, de tu palacio, hay agotamiento, baja las cargas. Y Roboam dijo, ahora le voy a consultar a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, duro, mano dura. Y entonces viene una famosa frase, ¿no?, que Roboam dice, si mi padre los trató con látigos, yo los voy a tratar con escorpiones. Eso dijo Roboam, ¿no? Dijo, si mi padre los trató con látigo, yo los voy a tratar con escorpiones. Y dice, ni mi dedo meñique, dijo, ni mi dedo meñique va a ser del tamaño de la cintura de lo que mi papá hizo. O sea, el tipo dijo, y ahí todos los del norte, por eso lo puse arriba, voy a pasar ahorita al otro slide, todos los del norte dijeron, chao, no nos vamos a sujetar nunca más a un heredero de David, no nos vamos a sujetar nunca más. Y se fueron y hubo una gran división. ¿Listo? Hubo una gran división. Entonces, en esa división se formó el reino del norte y el reino del sur. Y a veces cuando uno está en el Antiguo Testamento leyendo crónicas o reyes y después los profetas comienzan a venir, Isaías, Ezequiel, Jeremías, y empiezan a hablar de que Dios vendrá contra los del norte y Dios vendrá, uno como que queda perdido y dice, ¿cómo así? ¿Pero cómo así que los del norte y que los del sur? Bueno, pues aquí les estoy explicando de dónde viene, para que nunca más se pierdan cuando lean por qué el reino del norte y el reino del sur. Jeroboam se fue con él 10 tribus. Y Roboam se quedaron 2 tribus. ¿Cuáles cree que fueron estas 2 tribus? Judá y Benjamín. ¿Listo? O sea, toca volver a hacer la diapositiva anterior de lo que yo expliqué. Es que con Roboam se quedó Judá
y Benjamín. ¿En dónde? En el sur. ¿Cuál fue la capital que ellos pusieron? Jerusalén. Y en el norte, las 10 tribus pusieron como capital Siquem, que era dentro de Samaria. Y Siquem es el mismo pozo donde Jesús, hace 8 días que hablé, se encontró con la mujer samaritana. Esto pasó 700 años antes de Cristo. O sea que lo de la mujer samaritana, como lo dijo también muy bien Andrea, en el estudio bíblico pasado, tiene una gran historia de cosas curiosas o de cómo Dios permite esto. Pero estas 10 tribus, y resulta que las tribus del norte dijeron, o Jeroboam dijo, nuestro Dios ya no lo vamos a adorar en el templo de Salomón, sino que ahora lo vamos a adorar con 2 becerros que pusieron en Betel y en Dan. Y Jeroboam le dijo a las 10 tribus, el Dios que nos sacó de Egipto es el Dios de los becerros. Y las 10 tribus lo creyeron. Y con eso termino el estudio con esta frase que les voy a decir. Hasta el día de hoy, o sea, esto pasó 700 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, o sea que a hoy, ¿cuántos años han pasado? 3000. 2900. Redondeemos, 3000 años han pasado. Estas 10 tribus nunca se encontraron. Esas 10 tribus se desaparecieron. Se perdieron. Hoy no existen. Nadie sabe qué pasó con esas 10 tribus. Lo que hoy hablamos de Israel son solamente lo que hoy conocemos como judíos, solamente son esas 2 tribus. Hay varias teorías y no las voy a explicar. Solamente voy a decir que la teoría más histórica de la explicación que se le da a qué pasó con esas 10 tribus es que esas tribus fueron deportadas en el 700. Bueno, estas tribus fueron conquistadas por Asiria y estas 2 tribus fueron conquistadas por Babilonia. ¿Se acuerda del rey Daniel? Que lo mandaron a Babilonia, todo eso es estas 2. Arriba fue Asiria. Entonces se cree que con el tiempo las 10 tribus fueron deportadas, se mezclaron y se asimilaron con las poblaciones locales de Asiria, perdieron su identidad religiosa y cultural y en esencia se perdieron al dejar de considerarse a sí mismos como judíos. O sea, hasta el sol de hoy están perdidas. ¿Por qué le dejo ese pensamiento? Porque hay una profecía que dice que en el día final las 12 tribus volverán a estar juntas. ¿Cómo va a pasar eso? Ni idea. Pero lo impresionante es porque a veces uno cree que todavía las 12 tribus están por ahí en el mundo. No, las 10 están desaparecidas y perdidas.